Hermanos, saludos para todos los hermanos que están online y que podamos tener un momento de bendición. Estamos en la porción 86 y se titula esta porción Caminando siempre hacia adelante. Para esto yo utilicé uno de los textos de la porción, que es el 2 de Pedro, capítulo 3. Y titulé, es decir, puse un segundo título que puse conociendo a Dios, cuidaremos nuestra conducta. Ahora bien, ¿por qué le di este título? Porque muchas veces cuando nosotros no conocemos de algún tema y nos ponemos a hablar de ese tema sin saber realmente cuál es el contenido de ese tema, vamos a inventar y vamos a decir cosas que no son y muchas cosas que no son reales. Entonces, por ejemplo, yo tuve una conversación con mi esposa que limpió una casa y haciendo esto me contaba que la casa estaba muy sucia, que eran unos dueños que tenían unos perros muy cochinos que ensuciaron todas las paredes, que vendieron la casa, que esto, bueno, me creó toda una historia. Yo le dije, bueno, pero realmente tú conoces a los dueños, tú sabes si los dueños estaban ahí, si vendieron o no la casa, si no se conoce la historia real, pero entonces creo otra historia que no es real y mucha gente van a creer esa historia. Entonces, ¿por qué escogí este segundo tema? Porque conociendo a Dios vamos a evitar que personas que no conozcan a Dios o que dicen que conozcan a Dios pero realmente no lo conocen, dentro de esos falsos maestros que van a querer enseñar cosas que no son reales. Si nosotros conocemos a Dios, vamos a saber definir qué es lo que Dios dice y qué es lo que Dios no dice. Y para esto, como ya les dije, vamos a estar viendo este pasaje que es 2 de Pedro, capítulo 3, donde Pedro le va a estar escribiendo a un grupo de personas, aparte de la iglesia, pero que ya había recibido una carta anteriormente. Estas personas habían recibido una carta anteriormente de Pablo, que Pablo es que le escribe a estas personas que estaban en Galacia. Es la carta a los Gálatas, esta que Pablo le va a hacer, donde Pablo lo regaña, le dice que dónde quedaba en ellos toda esa doctrina que él les había enseñado, que habían venido otra gente que le están enseñando cosas falsas que no eran lo que realmente él quería mostrarle o él les había enseñado. Sí, estaban tergiversando la falsa doctrina. Dentro de esa misma carta a los Gálatas, Pablo va a regañar también a Pedro, porque Pedro estaba creando diferencias. Así, el problema que existía era entre los judíos que querían judaizar a la iglesia de Jesús, a los cristianos que habían creído en el Mesías. Entonces ellos estaban metiendo falsas doctrinas, falsas cosas, queriendo anular el sacrificio de Jesucristo sobre las vidas, que hacía que las personas ya no vivieran, ya siguieran viviendo bajo esa ley, y él les explicaba que no era así, que esa ley no era la que te salvaba era la muerte de Jesucristo, era la gracia que Jesucristo había tenido para las personas cuando murió por ellos. Y entonces vemos que Pablo también va a regañar a Pedro
y le va a decir que estaba creando diferencias, así que se sentaba con con los gentiles y también hacía diferencias sentándose con los judíos. Y Pablo lo va a tener un encontronazo con Pedro por esto. Después, Pedro es que hace esta segunda carta y va a hablar directamente, ya va a hablar se va a poner a conectar con con el mismo pensamiento de Pablo y va a querer ayudar a estas personas, a esta iglesia, que prácticamente los habían expatriados de la eclesía. Entonces, pero bueno, ¿por qué yo escogí este tema? Conociendo a Dios, cuidaremos nuestra conducta. Porque se ve que este grupo de personas descuidó la verdadera enseñanza. Y si descuidas la verdadera enseñanza, lógicamente el conocimiento que tú vas a tener de Dios va a ir en decadencia y vas a ser afectado por falsas doctrinas. Por esto, vamos a ver qué le explica a Pedro, y vamos a ver qué dice en el primer versículo. Esta es ya, amado, la segunda epístola que os escribo, en las cuales despierto vuestro limpio entendimiento. Es decir, una pregunta que voy a hacer: ¿cómo voy a conocer a ese Dios? Es decir, conociendo a Dios, vamos a mejorar nuestra conducta. Ese es el tema, pero la primera pregunta que voy a hacer es: ¿cómo voy a ir conociendo a ese Dios? Y Pedro le va a decir a este grupo de personas que tuvieron esa situación de la que ya hablamos. Dice: en los cuales despierto vuestro limpio entendimiento con un recordatorio, para recordar las palabras dichas de antemano por los profetas y los mandamientos del Señor y Salvador por medio de vuestros apóstoles. Quiere decir, recordando también lo que decía el Señor: el que permanece en mi palabra conocerá la verdad, y la verdad os hará libre. Es decir, ¿cómo vamos a ir conociendo a Dios día a día? Precisamente permaneciendo en su palabra. No podemos permanecer en la palabra de Dios, no podemos no leer o no tener un hábito de no leer, de no estudiar la palabra de Dios y pretender que vamos a tener discernimiento, que vamos a poder saber, que vamos a poder hablar. Por eso les hice la anécdota de cuando uno habla de algo que realmente no conoce la historia, uno inventa la historia. Pero Jesús nos está diciendo: la verdad os hará libre, porque el que permanece en esa palabra, progresivamente vas a ir conociendo la verdad y vas a ser libre. ¿Libre de qué? Libre de todas las mentiras, de todos los engaños. El primero que nos quiere engañar, que es Satanás, y va a utilizar a muchas personas fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, las va a utilizar para precisamente, esto es uno de los ejemplos, meter falsas doctrinas tergiversadas que van a contaminar la esencia del mensaje de Dios, y poquito a poco va leudando la masa. Es decir, como mismo dice la palabra, que un granito de levadura leuda toda la masa. ¿Pero por qué sucede esto? Porque la masa se echa a perder, porque la masa no permanece en la escritura. Por tanto, es necesario permanecer en esa escritura para ir conociendo a Dios. ¿Cómo lo hacemos?
estudiando. ¿Cómo lo hacemos? Dándole tiempo a la palabra de Dios diariamente. Leer, hablar de temas con los hermanos. Y, irnos introduciendo cada vez más en los temas que te habla la Biblia, que todos los temas que uno ni se imagina puede tocar y puede aprender y puede alimentarse. Por eso precisamente es que vamos a ir conociendo progresivamente y esa verdad nos va a ir haciendo libres. No hay nada en este mundo, no hay un pensamiento, no hay una doctrina de hombres que te pueda dar la libertad que te da la palabra de Dios. Entonces, dice el versículo 2, para recordar las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador por medio de vuestros apóstoles. Conociendo esto, primero, que en los postreros días vendrán burladores andando en sus propias pasiones, que con sarcasmo dirán dónde está la promesa de su advenimiento. ¿Por qué durmieron los padres? Porque durmieron los padres, todo permanece igual desde el principio de la creación. Entonces, estamos viendo la importancia de esto. Conocer a Dios, permanecer en su palabra, para que esto nos haga libres. Ahora, vamos a ir al segundo punto, que es cómo mejoro nuestra conducta. Volviendo a la conversación que tuve con mi esposa, ¿acaso tuvimos una buena conducta al hablar mal, vamos a decir, de una persona que realmente no conocimos? No tuvimos buena conducta. Porque si hubiésemos tenido buena conducta, hubiésemos dicho, espérate, si no conocemos la verdad, entonces no vamos a especular, no vamos a hablar una cosa que no es real. Entonces, seguimos con el versículo 8 que dice, pero amados, no ignoréis esto. Dice, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Esto, para entenderlo, hay que permanecer en la escritura. Pero bueno, y vamos para el versículo 17. Dice, así que vosotros, amados, conociéndolo de antemano, guardaos para que no caigáis de vuestra firmeza, arrastrada por el error de los libertinos. Es decir, una vez que ya conocemos, una vez que conocemos que es progresivo, fíjate, si alguna vez decimos ya terminamos de conocer, ese mismo día sabemos que no conocemos nada. Es decir, que diariamente, todos los días, debemos aumentar más ese conocimiento de Dios en nuestras vidas para poder vivir y vivir bien en este mundo. Entonces dice, así que vosotros, amados, conociendo esto de antemano, guardaos. Una vez que tenemos eso, vamos a guardarnos de no caer. No caigáis de vuestra firmeza, arrastrando por el error de los libertinos. Ya entonces vamos a estar más fuertes y vamos a evitar entonces lo que le pasó a este grupo de cristianos que tuvieron que regañarlo, que la fe de ellos se estaba tergiversando y gracias a Dios se reafirmaron después, y entre Pablo y Pedro lograron encaminar
y lograron ayudarlos a salir de esa doctrina de la circuncisión que querían, porque lo que querían era judaizar. Algunos hermanos querían judaizar la iglesia, pero precisamente era por esto, porque ellos habían descuidado la doctrina que le habían enseñado, se habían descuidado y no siguieron adelante, no siguieron afianzándose en el conocimiento, y por eso un conocimiento falso se le coló en la mente y ya eso te desvía y no te deja seguir al blanco. Entonces, mi llamado es hoy que sigamos perseverando, que sigamos estudiando la palabra, que no desvaloremos la necesidad de leer, de estudiar la palabra, de volver a releerla, porque esto nos va a dar mucha claridad y nos va a ir cambiando poquito a poco nuestra conducta, porque sin darnos cuenta, en conocer a Dios vamos a ir adquiriendo su forma, su santidad, y nuestra conducta va a ir mejorando cada momento. Y hoy tenemos este problema y mañana nos dimos cuenta, y Dios siempre nos va a ir ayudando. Hiciste esto mal, tienes que hacer esto bien, no puedes comportarte así, algo estás haciendo que no está bien. Pero si no nos alimentamos de la palabra, si no aprendemos, entonces vamos a ser barcos a la deriva, llevados por cualquier viento de doctrina. Y no solo que no vamos a tener prácticamente opinión propia, porque precisamente si permaneces en la palabra, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, entonces tu opinión va a ser de Dios y tú vas a ser libre y vas a ser fuerte y vas a poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Y no va a ser fácil que, como le pasó a estos hermanos, otras doctrinas que no sean la de Dios, que no sean la de Cristo, nos ataquen. Dios les bendiga y que haya sido de bendición.